Bueno, entonces vamos a calcular, para así repasamos lo que es calcular por definición una derivada. Entonces, calcular por definición la derivada de y igual f de x, que puse 2x al cubo más 1, en x0 igual a 1. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición? Cuando uno tiene y igual f de x, la derivada de en un punto x0 que pertenezca al dominio de la función es el límite para h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Si ese límite existe, entonces lo que obtenemos ahí, esto es lo que se llama cociente incremental. Entonces el límite para el incremento tendiendo a 0 es lo que se llama la derivada de la función en x0. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Esta función, por ser un polinomio, está definida para todo número real. Por lo tanto, x0 igual a 1 es un punto factible para que yo pueda calcularlo, la derivada. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, podemos pensar primero quién es el cociente incremental. Entonces, ¿qué sería f, en nuestro caso, de x0 más h menos f de x0 sobre h? Eso es el cociente incremental. Y después tomaremos el límite para h tendiendo a 0. Bueno, entonces, para este caso, esta expresión es igual a 2 por 1 al cubo más 1, bien, f de x0 más h es, donde diga, vamos a escribirlo bien, es 2. En lugar de escribir x al cubo, tengo que escribir x0 más h al cubo. ¿Y qué es en este caso? 1 más h al cubo más 1 menos f en 1. ¿Y qué es f en 1? Y bueno, es 2 por 1 al cubo más 1. Entonces, esto es f en 1 más h. Donde diga x, meto 1 más h. Sobre h. Entonces, es 2 por, esto es un binomio al cubo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ser? El cubo del primero más el triple producto de 1 al cubo, perdón, al cuadrado, por h lo voy a escribir acá, por h más el triple de 1 por h cuadrado más h al cubo más 1, y a eso le vamos a restar, ¿está bien? Esto es 1 más h al cubo, ¿no? Más 1. Le vamos a restar esta expresión, que es 2, le voy a restar 2 más 1. Bien. Y después lo vamos a dividir todo esto por h. Entonces, acá tengo que distribuir el 2. Entonces nos va a quedar 2 por 1 más, esto es 3h más 3h cuadrado más h al cubo, pero fíjense que están multiplicados por 2, o sea que acá me va a quedar 6. 2 por 3, 6, estaba olvidando, más 2h al cubo
más un 1, que 1 menos 2 más 1, 3, sobre h. Acá tienen, fíjense que tienen 2 más 1, 3, con ese 3 que está restando se cancelan. Y ahora tenemos que dividir todo por h. Entonces esto es 6 más 6h más 2 por h cuadrado. ¿No? Cuando divido esta expresión que nos ha quedado luego de simplificar en el numerador los números y dividimos por h, nos queda esta expresión. Este es entonces este cociente incremental evaluado en 1, en x0 igual a 1. Es decir, que nos ha dado 6 más 6h más 2h cuadrado. Cociente incremental es eso. Y ahora tenemos que tomar el límite para h tendiendo a 0. Entonces tomamos el límite para h tendiendo a 0 de esa expresión. Acuérdense que el límite de una suma es la suma de los límites siempre que esos límites existan. Y nosotros acá, ¿qué tenemos para calcularle el límite? Tenemos una suma de una función constante, la suma de una constante por h, que es esto se puede pensar como, todo esto se puede pensar como un polinomio. Entonces, ¿se acuerdan? Entre las reglas de los límites tenemos que el límite de una función polinómica se puede ir por resolver por sustitución. Eso es una manera de pensarlo. Otra manera de pensarlo es pensar que es el límite de una constante que vale la constante. Después, la constante sale afuera por el límite de h. Cuando h tiende a 0, eso es 0, y después este 2 sale afuera por el límite de h cuadrado, que cuando h tiende a 0, esto tiende a 0. Piénsenlo como lo piensen, se puede, este límite, cuando h tiende a 0, nos da 6. ¿De acuerdo? ¿Entendido para todos? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, fíjense que ustedes, yo para que piensen en lo que saben, ustedes de acuerdo a las reglas de derivación, si ustedes, yo les decía, deriven esto, con las reglas de derivación que ustedes conocen, dicen, bueno, la constante sale afuera. Entonces, y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea que hubiera sido 2x al cubo más la derivada de 1. Y esto es una constante que sale afuera. ¿Quién es el 2? La constante a que me refiero. X al cubo más la derivada de una constante que vale 0. O sea que les hubiera quedado 2 por la derivada de x a la n. O a la r, o lo que quieran. Va a ser 3 por x al cuadrado. Porque es 3 menos 1, 2. ¿Está bien? O sea que esto nos dio 6x al cuadrado. Ahora, si evalúo esa derivada en x0 igual a 1, nos da 6, que es lo que obtuvimos calculándola por definición. ¿Está bien? O sea que uno puede a veces, cuando la función no es muy complicada, hacer la derivada por definición. Y es bueno que pensemos en eso, porque pensar en eso también nos hace volver a analizar qué sabemos de los límites. Llegó Juan. Hola, Juan. Bueno, vamos a hacer otra derivada por definición de la función f de x igual a raíz cuadrada de x más 1. Muy bien. Entonces, quiero la derivada de esa función. Por ejemplo, vamos a pensar un poco
en dónde las quiero. Por ejemplo, en x0 igual a un punto del dominio de esta función, x0 igual a 2. Bueno, entonces vamos a pensar en el dominio de esa función. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Acuérdense que hemos convenido que la raíz cuadrada tiene dos signos. ¿Qué quiero decir con eso? La raíz cuadrada algebraica del número 4 puede ser 2 o puede ser menos 2. Pero cuando nosotros escribimos de manera funcional la raíz cuadrada de x más 1, es que estoy considerando el valor positivo de la raíz. ¿Está bien? Ahora podemos charlar un poquito de eso en un momento. Ahora, para que esta raíz cuadrada se pueda extraer y me dé un número real, la cantidad subradical x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mismo que decir que x tiene que ser mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Entonces, el dominio de f, en un principio, va a ser el conjunto de los x pertenecientes a los reales, tales que son mayores o iguales que menos 1. Si quieren, el intervalo menos 1 infinito. Porque la cantidad subradical es positiva. Bien. Si repasamos un poco de lo que sabemos de mate 1, esto es lo mismo que tener y al cuadrado igual a x más 1. Así pensado, esto es una parábola de eje paralelo al x. Entonces, es por eso que hay que tomar una sola de las raíces, ¿sí? ¿Dónde tiene el vértice esta función? Entonces va a ser y menos 0, esto es lo mismo que tener y menos 0 al cuadrado, x más 1. El vértice es el punto menos 1, 0. ¿Bien? Entonces, acá tenemos el vértice, digamos, y la parábola hace todo esto. Entonces, para que sea función, uno tiene que tomar una sola de las ramas, digámosle, de la parábola, o la parte de arriba o la parte de abajo. Bueno, acá nos resolvimos por la parte de arriba. Esta es la interpretación geométrica de la función que tenemos. Sería esto, ¿no? Lo que estoy tomando. De menos 1 para allá. Del vértice para la derecha. Entonces, eso para que piensen lo que están haciendo. No, que no nos llame la atención lo que nos pasa. Bueno, entonces yo dije que la quiero calcular por definición. Entonces va a ser la raíz cuadrada. Yo voy a poner x0 más, bueno, vamos a escribir todo. Sería f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Esto es lo que tengo que escribir. Entonces, donde diga x, tengo que escribir x0 más h. Entonces va a ser la raíz cuadrada de x0 más h más 1 menos f de x0 sobre h. Cuando yo tome, y acá me olvidé un 1, ¿no? Cuando tome el límite para h tendiendo a 0, esto me queda de la forma 0 sobre 0. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de salvar la indeterminación. Entonces, acá vamos a apelar a lo que ustedes conocen. Si ustedes tienen a más b por a menos b, eso es a cuadrado menos b cuadrado.
¿Está bien? Si tienen a más b por a menos b, es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es a esta diferencia la voy a multiplicar por la suma de lo mismo y la voy a dividir por la suma de lo mismo. Es decir, voy a hacer lo siguiente. X0 más h más 1 menos raíz de x0 más h de x0 más 1, perdón, la voy a multiplicar por la raíz cuadrada de x0 más h más 1 más la raíz cuadrada de x0 más 1. Pero entonces voy a dividir, esto es lo que tenía, el h lo tenía, voy a dividir por la raíz cuadrada de x0 más h más 1 más la raíz cuadrada de x0 más 1. Fíjense que ahora, después resolvemos lo de arriba, pero fíjense que en el denominador esta parte, el h no nos preocupemos por ahora. Cuando x0, perdón, cuando h tiende a 0, esto que me ha quedado entre paréntesis, no miren en h, cuando h tiende a 0, lo que me quedó en el denominador es la raíz cuadrada de x0 más 1 más la raíz cuadrada de x0 más 1. Es decir, que me quedó 2 veces la raíz cuadrada de x0 más 1. Ahora, vamos a trabajar el numerador. Miren el numerador. Acá tienen una expresión menos esta expresión y acá tienen la suma de las mismas. Entonces, tengo una diferencia por la suma, de acuerdo a diferencia de cuadrados, entonces va a ser el cuadrado menos el cuadrado. ¿Y qué pasa cuando tengo, supongamos, si este se llama A, si todo esto se llama A, y esto se llama B, y esto se llama A, y esto se llama B, entonces tengo A menos B por A más B es A cuadrado menos B cuadrado. Pero entonces cuando A lo elevo al cuadrado, desaparece, entre comillas, la raíz cuadrada. Y lo mismo pasa acá. Entonces, este producto que tenemos acá no es otra cosa, por diferencia de cuadrados, no es otra cosa que tener, y voy a escribir acá arriba porque no tengo lugar, que x0 más h más 1, eso es el cuadrado de esta expresión, menos el cuadrado de esta expresión, que es x0 más 1. ¿Sí? Ahora tengo que arreglar lo que pasa en el denominador, ¿no? ¿Y qué me queda en el denominador? En el denominador me queda h, que multiplica a la raíz de x0 más h más 1 menos la raíz de x0 más 1. Entonces, para salvar el 0 sobre 0, muchas veces cuando tenemos una expresión, un elemento menos otro, están así una diferencia de un elemento menos el otro, multiplicamos y dividimos por el conjugado de esta expresión. ¿Quién es el conjugado de esta expresión, de esta diferencia? La suma de los elementos. Y ocurre que entonces la resta de A con B por la suma de A con B es el cuadrado
de las dos cosas restando C. Entonces nos queda eso que está ahí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poco la cuenta de lo que nos quedó. Entonces acá nos ha quedado x0 más h más 1, a lo que le tengo que restar x0 menos 1. Todo esto está sobre h, que multiplica a la raíz cuadrada de x0 más h más 1 más la raíz cuadrada de x0 más 1. Bueno, ¿qué ocurre acá? El x0 sumando y el x0 restando se cancelan. El 1 sumando y el 1 restando se cancelan. Entonces nos ha quedado h dividido h por la raíz cuadrada Vamos a correr un poco más adelante, si no, no me va a entrar. El denominador es h por la raíz cuadrada de x0 más h más 1 más la raíz cuadrada de x0 más 1. ¿Y qué ocurre? H y h se pueden simplificar y ahora, entonces, vamos, hicimos f de x0 más h menos f de x0 sobre h. F de x0 más h es esto, menos f de x0 es esto, sobre h. Para salvar la indeterminación, multipliqué el numerador y denominador por el conjugado de esta diferencia. Usé diferencia de cuadrados, me quedó esta expresión, distribuí el signo menos, el signo más, se simplificaron algunas cosas y me ha quedado h sobre h por esta expresión. El h de arriba con el h de abajo se simplifican y ahora voy a tomar el límite para h tendiendo a 0. Entonces vamos a tomar el límite para h tendiendo a 0 de lo que nos quedó. ¿Y qué nos quedó? Nos queda el límite para h tendiendo a 0 de 1 sobre la raíz cuadrada de x0 más h más 1 más la raíz cuadrada de x0 más 1. Y cuando h tiende a 0, lo que tengo abajo de la raíz cuadrada tiende a x0 más 1. Y esto es x0 más 1. O sea que nos ha dado 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x0 más 1. ¿Sí? Bueno, entonces acá quiero hacer otro comentario. ¿Para qué ese número raíz cuadrada de x0 más 1 es lo que nos dio el límite del cociente incremental de esta función en un x0? Para que esto esté definido, lo que no puede pasar que la cantidad subradical me dé 0. ¿Por qué? Porque lo tengo en el denominador. Es decir, ahora tenemos otro problemita más cuando calculamos la derivada. Porque el dominio de la función es este. Pero para que la función derivada tenga sentido, no puedo tener 0 en el denominador. Es decir, que x0 más 1 va a estar definido para todos los x0 que sean estrictamente mayores que 0. Es decir, para todos los x0 mayores que 1. Perdón, que menos 1. Por eso es que acá yo cuando puse mayor o igual que menos 1 y después puse un intervalo abierto. ¿Por qué puse un intervalo abierto?
porque ya sabía que cuando derivaba me iba a quedar esta raíz acá abajo. Bien. Entonces, ¿puedo tomarlo en x0 igual a 2? Y sí, ¿está bien? Es decir, yo todo lo podría haber hecho en lugar de x0, x0, pero para que vean que no solamente en el 2, sino que en cualquier x0 más grande que menos 1, ustedes pueden hacer todo lo que hicimos. Entonces, f' en 2 va a ser 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 2 más 1. Es decir, 1 sobre 2 por raíz de 3. Ese es el valor. Es decir, todo lo que hicieron lo podríamos haber hecho en x0 igual a 2. Pero a propósito les dejé un x0 cualquiera que estuviera en el dominio y después reemplacé para poder explicarles que eso que podríamos haber hecho directamente en el 2, lo podríamos hacer en cualquier x0 que sea más grande que menos 1. ¿Por qué necesito que sea más grande que menos 1? Porque por estar abajo de una raíz tiene que ser positivo, pero además no puede ser 0. Porque cuando derivan le queda la raíz abajo, y si me queda la raíz en el denominador, ustedes saben que no pueden dividir por 0. Otro comentario más. ¿Se acuerdan? Esto es porque la pedí por definición, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo les decía, bueno, deriven esto aplicando la regla que ustedes conocen? Ustedes ahí tienen f de x igual a la raíz cuadrada de x más 1. Esto es lo mismo que tener x más 1 elevado a la 1/2. Entonces, hemos hablado el otro día que la derivada de cualquier x a la h, para cualquier h real, es h por x a la h menos 1. ¿Está bien? Entonces, también acá vamos a tener que aplicar algo más, porque nosotros no tenemos en realidad x a la 1/2, sino que tenemos x más 1 a la 1/2. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado cuando teníamos una función compuesta? Entonces, ahí pensábamos, bueno, entonces la derivada de una función compuesta que sea una potenciación sería la derivada de u a la n, o a la h vamos a ponerlo, ya que n nos puede hacer pensar que solamente vale para naturales, ¿eh? Esto no, esto vale para cualquier h real. Entonces esto va a ser h por u a la h menos 1 por la derivada de u respecto de x. Es otra notación. Es decir, por la derivada de u respecto de x, a veces ponemos directamente por u'. Entonces, ¿cómo derivaríamos sin definición esa función f de x? Bueno, entonces f' de x va a ser, vamos a pensarla como x más 1, a f la voy a pensar como x más 1 a la 1/2. Entonces f' de x es 1/2 por x más 1 a la 1/2 menos 1 por la derivada de x más 1. ¿Y qué pasa con la derivada de x más 1? La derivada de x más 1 respecto de x, esto es un polinomio. Bueno, entonces esto va a darnos 1/2. X más 1, 1/2 menos 1, nos queda x más 1 a la menos 1/2. Y la derivada de x más 1 es la derivada de x, que es 1, por la derivada de 1, que es 0, o sea que queda por 1.
Es decir, que les va a quedar esto en el denominador, porque está a la menos un medio, entonces pasa dividiendo, si queremos decirlo así. Entonces f' nos quedó, voy a borrar el dominio, total, ya lo charlamos. Entonces f' nos ha quedado 1 dividido 2 la raíz cuadrada de x más 1. Ya lo escribo, esto lo puedo escribir como x a la 1 medio en el denominador. Y fíjense que si ahora ustedes toman f' evaluado en 2, entonces va a ser 1 sobre 2 por la raíz de 2 más 1, obviamente que les da lo mismo que lo que hicimos por definición. ¿Está bien? ¿Se entendió? Pregunto si entendieron lo que quise explicarles. Que si hubieran aplicado la regla de derivación o la definición de derivada, obviamente que les iba a dar lo mismo. ¿Por qué me interesó hacer este límite del cociente incremental? A propósito, para que recuerden que cuando uno tiene que salvar una indeterminación y tiene una resta, puede muchas veces salvar la indeterminación multiplicando numerador y denominador por el conjugado de esa resta o de esa suma. ¿Entendido? Bueno, entonces pudimos calcular la derivada de esta función por definición. Obvio que daba lo mismo que si hubieran aplicado la regla. Bueno, vamos a derivar algunas funciones más complicadas. Acá aplicando la regla directo. Entonces, pueden pensar, abrir las derivadas, que ustedes tienen una lista de derivadas, así lo hacemos entre todos, ¿no? Pues supongamos que tenemos f de x igual a seno de x más 3x al cuadrado, esto está afuera, ¿eh? No está marcado por el seno, sobre x al cuadrado menos 1. Muy bien. Entonces yo les pregunto cuál es el dominio de esa función. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio? ¿Qué es lo que no puede valer 0? ¿Pueden dividir por 0 o no? Ah, llegó Lautaro también. Bien. Ahora Todos no. los reales menos el 1 y menos 1. Exacto. Muy bien, Vicente. X al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces nos queda que x al cuadrado es 1. Por lo tanto, x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Entonces, yo quiero que no pase esto. ¿Bien? Entonces, si no quiero que no pase esto, no puede pasarnos x igual a 1 o x igual menos 1. Entonces, x tiene que ser distinto de 1 y x tiene que ser distinto de menos 1. ¿Bien? La negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. Entonces, el dominio de f lo voy a escribir como los reales menos el 1 y el menos 1. Es decir, que tenemos dos agujeritos. En el menos 1 y en el 1 no está definida la función. Y está definida en cualquier otro lado.
Bueno, una vez que ya analizamos el dominio, ahora vamos a empezar a derivar. Es la derivada de un cociente. Entonces, la derivada de un cociente es la derivada del numerador. ¿Está bien? Vamos a escribir acá la regla. Si tenemos f sobre g, f es una función, g es otra, no necesariamente la que está escrita ahí, va a ser f' por g menos f por g' sobre g al cuadrado. Esa es la regla para derivar un cociente de funciones. Entonces, va a ser la derivada del numerador, es f', va a ser la derivada del numerador, donde el numerador es seno de x más 3x al cuadrado, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada de x al cuadrado menos 1 sobre el denominador al cuadrado. Estoy aplicando esta regla de derivación. X al cuadrado menos 1 lo debo elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque así es la regla de derivación. Bueno, ahora tenemos que derivar esta suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada del seno es el coseno. Entonces acá les va a quedar. La derivada de este término es coseno de x. Más la derivada de 3x al cuadrado. Entonces es 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Esto que tengo acá es esta derivada por x al cuadrado menos 1. Ahora es esta expresión por la derivada de x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1 es una resta. Y la derivada de una resta es la resta de las derivadas. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de menos 1 es 0. O sea que esta derivada da 2x. El 0 no lo escribo. Sobre el denominador al cuadrado. La pregunta es, seguramente, que me van a hacer, ¿esto lo dejo así o hago alguna cuenta? Bueno, eso es a gusto del consumidor, digamos, ¿no? Acá, obviamente, que yo seguramente quedaría 2 por 3, 6x. Y, en realidad, no haría mucho más. Puede ser que se vaya algo, sí, hay algo que se va a ir. Miren, por golpe de vista, nos va a quedar coseno de x al cuadrado, coseno de x queda multiplicado por x al cuadrado menos 1. Después, esto es 6x multiplicando a esto. Entonces va a ser 6x por x al cuadrado menos 6x. Porque esto es 6x multiplicando esta diferencia, es 6x por x al cuadrado, 6x por menos 1 menos 6x. ¿Y qué tenemos acá atrás? Restando a esta expresión, va a quedar seno de x por 2x afuera del seno, Y acá, menos por más, menos 2 por 3, 6, x cuadrado por x. Que se cancela con esto. Es lo único que ganamos,
no ganamos mucho más, ¿eh? Sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y no veo que tengamos algo más para hacer. No tenemos nada más para hacer. Porque acá esto con esto se da 0 y chao. Esa es la situación más simplificable que podemos lograr. Bueno, entonces, acá practicamos lo que es el dominio. Acuérdense que eran todos los x distintos de más, menos 1, de más 1 y de menos 1. Esa función está definida en todos los reales, salvo en el 1 y en el menos 1. Podemos, y la derivada también, porque fíjense que en el denominador se me anula en el mismo lugar. Se me anula tanto en el 1 como en el menos 1. Bueno, entonces ahí hicimos una práctica de derivación. Vamos a derivar otra. Por ejemplo, una g de x que sea también un cociente, ¿eh? Coseno de x al cuadrado menos 4x sobre logaritmo natural de x más 1. Entonces, vamos a mirar un poco qué pasa con el dominio de eso. Dominio de esa función. El numerador no tiene problema, porque la función coseno está definida siempre. 4x también está definida siempre, o sea que el numerador está definido para todos los números reales. Tenemos un determinado problema cuando pensamos en el logaritmo de x más 1. Y eso tiene dos cosas. Está en el denominador y además el logaritmo, acuérdense que se puede aplicar nada más que argumentos positivos. Es decir, pensando en el logaritmo, el ln de x más 1, eso obliga a que x más 1 sea mayor que 0. Ahora, pensemos cómo es la función logaritmo. Logaritmo natural, ¿no? Aunque en realidad, logaritmo de cualquier base pasa lo mismo. El logaritmo natural de 1 es 0. Entonces la función, si yo representara ln de x, su dibujo sería más o menos así, digamos. Esto para 1 vale 0. Entonces, ¿qué pasa si x más 1 llega a ser igual a 0? Entonces, x es igual a menos 1. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? X igual menos 1. Nosotros lo podemos considerar porque fíjense que acá lo que estamos pensando es que el argumento tiene que ser estrictamente positivo. Que el argumento sea estrictamente positivo, eso nos quiere decir que x tiene que ser más grande que menos 1. ¿Y dónde? Acá me equivoqué, ¿no? ¿Cuándo x más 1 da 1? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, x más 1 tiene que ser distinto de 1. Y eso quiere decir, cuando x más 1 es igual a 1, bueno, cuando x es igual a 0. Pero entonces tenemos que tener cuidado. Porque yo acá había pensado que podía tomar el logaritmo para que me dé positivo, vamos a hacer el dibujito,
del dominio voy a dibujar, había pensado que me alcanzaba compensar para los valores más grandes que menos 1. Para los valores más grandes que menos 1, el logaritmo está definido, sin tocar el menos 1. Pero ahora, como lo tengo al logaritmo natural de x más 1 en el denominador, no puedo tener que el logaritmo natural de x más 1 valga 0. ¿Y cuándo el logaritmo natural de algo vale 0? Cuando el algo es decir, el argumento vale 1. Es decir, x más 1 tiene que ser distinto de 1. Bueno, ¿cuándo x más 1 es igual a 1? Cuando x vale 0. Entonces, a esto le tengo que hacer un agujerito, que es el 0. El 0 lo tengo que sacar. Entonces, el dominio de esta función es todos los reales, vamos a escribirlo así, me conviene escribirlo como intervalo, menos 1, 0, abierto en 0, unión, 0, infinito. Es decir, son los que tienen este dibujito. Es decir, acá en el 0 hago un agujero. ¿Por qué? Porque si x vale 0, me queda logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces no puede darme 0 porque lo tengo en el denominador. Después, por lo que pasa con el logaritmo, que es algo definido para argumento estrictamente mayor que 0, x más 1 tiene que ser mayor que 0, es decir, x mayor que menos 1. Pero además tiene prohibido ser 0. O sea que el dominio es ese intervalo. Muy bien. Una vez que hicimos todo ese análisis, que hay que hacerlo, entonces nos metemos a derivar. Acá también tenemos la derivada de un cociente. Entonces, ¿cómo va a ser G'? G' va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Bien, entonces, ¿cuál es la derivada de esta suma? La derivada del coseno de x al cuadrado es seno de x al cuadrado con signo negativo. Entonces va a ser menos seno de x al cuadrado por la derivada del argumento de x al cuadrado. Y la derivada del argumento de x al cuadrado es 2x. Menos la derivada de 4x. Es menos 4 por la derivada de x, que es 1. O sea que queda menos 4. A eso lo vamos a multiplicar por ln de x más 1. Cuidado con los paréntesis como los estamos poniendo, ¿no? Entonces, repasemos. La derivada de coseno de x al cuadrado, ¿está bien? Es, la derivada del coseno es menos seno del argumento, por la derivada del argumento que es 2x. Después viene menos la derivada de 4x, que es una constante por la derivada de x. Eso vale la constante. Menos 4. Después es por el logaritmo de x más 1 sin derivar. Ahora vamos a lo que tenemos acá. El numerador sin derivar. Vamos a poner un corchete.
de x al cuadrado menos 4x por la derivada del logaritmo natural de x más 1. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Por la derivada del argumento. Y la derivada de x más 1 es 1. Y acá, por el logaritmo natural de x más 1, todo al cuadrado. Bueno, esa es la expresión. No hay mucha ganancia haciendo operaciones acá, ¿eh? No voy a ganar en realidad nada haciendo las operaciones que quedaron indicadas. Porque este es el coseno de x al cuadrado, no es el coseno cuadrado de x ni nada por el estilo. ¿Bien? O sea que eso queda así. No vale la pena hacer nada porque no hay nada que se simplifique. No hay nada que se nos simplifique. Bueno, ¿entendido esto? ¿Entendido esto? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a calcular una recta tangente a una curva. Supongamos que tenemos entonces esa era una de las interpretaciones que cabían a la derivada. Entonces tenemos una función igual f de x igual a 4x al cuadrado menos 20. Eso es una parábola. Y quiero la recta tangente en x0 igual a 3 y después en x0 igual a raíz de 5, por ejemplo. Entonces, y igual a 4 x al cuadrado menos 20. Entonces, esto es una parábola de eje paralelo al y. Entonces voy a escribir 4x al cuadrado igual a, para que se acuerden un poco, y más 20, ¿no? Lo paso acá. Entonces, ¿se acuerdan que esto era lo mismo que tener x al cuadrado igual a 1/4 de y más 20? ¿Para qué lo escribo así? Para que se acuerden de lo que aprendieron en geometría. Entonces tienen x menos alfa al cuadrado igual a 4c por y menos beta. Entonces, el vértice de esta parábola es de coordenadas 0, menos 20. Y 4c vale 1/4, por lo tanto c vale 1/16. Entonces, la parábola es de eje paralelo al y. El vértice lo tenemos por allá abajo, en menos 20. ¿Bien? Y la parábola va a ir para arriba, ya que C es positivo. La parábola va a ir para arriba. Esto está en menos 20. El vértice es de coordenadas 0, menos 20. Entonces, yo les dije, bueno, vamos a encontrar
la recta tangente a la curva en, no me acuerdo qué había dicho, x igual a 3. Bueno, ¿cuál es la interpretación que tenemos que hacer? Entonces vamos a calcular f' de x. F' de x, o lo que es lo mismo que y', es la derivada de una resta. Entonces la resta es 4 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos la derivada de 20, que vale 0. Es decir, que esto nos da 8x. Eso es f' de x. Entonces, f' en x0, y yo dije que quería la tangente en x0 igual a 3, f' en x0 es 8 por 3, nos da 24. ¿Y qué es f' en x0? En este caso, si x0 vale 3, esto es la pendiente de la recta tangente a la curva y igual f de x en x0. Entonces, ¿cómo es la recta que pasa por qué punto quiero? Y bueno, quiero que la recta pase por el punto 3, f de 3. Ese es el punto donde yo le estoy buscando la recta tangente a la curva cuando x vale 3. Y cuando x vale 3, la curva vale f de 3. Entonces, ¿cuánto vale f de 3? F de 3 es 4 por 3 al cuadrado menos 20. Es decir, 4 por 9 menos 20. 9 por 4, 36, menos 20, nos da 16. Bueno, entonces acá vamos a recurrir a nuestro amigo Vicente para que con GeoGebra represente esta función. ¿Está Vicente o ya se fue? ¿Está Vicente en clase? Si se nos fue el dibujante. Voy a checar el chat. Está Vicente. Vicente, auxilio. Hacenos el dibujito. Puntos críticos de una función son los valores dada una función dada y igual f de x con un determinado dominio. Entonces tenemos y igual f de x con un f de x tendrá un dominio, obviamente conteniendo los reales. Estamos trabajando funciones con dominio real. Entonces, un x0 perteneciente al dominio de la función es un punto crítico de la función si la función es derivable en x0, es decir, si existe
f' en x0 y allí vale 0, o si no existe f' en x0. Es decir, que si existe, tiene que valer 0 la derivada. O si no, no existe la derivada en x0. Acuérdense que vimos un ejemplo de una función que no tenía derivada en un punto. Por ejemplo, la función valor absoluto en 0. Esta función en 0 no tiene derivada. Porque si me acerco al cociente incremental para h tendiendo a 0 por la izquierda me da -1, si me acerco por la derecha me da 1. Entonces esta función no tiene derivada en 0. Tiene derivada en cualquier otro punto, pero no en 0. No es derivable en 0. Por lo tanto, 0 es un punto crítico de valor absoluto. Porque no tiene derivada. Ahora, hay otras que sí son derivables, pero le llamamos punto en algún punto, o en todos los puntos, pero le llamamos punto crítico a aquellos que anulan a la derivada. Entonces vamos a mirar algún ejemplo. Hallar los puntos críticos, por ejemplo, de la función y igual coseno de x. El dominio de esta función es todos los reales. Pero vamos a analizar el comportamiento, por ejemplo, no en todos los reales, sino que vamos a tomar como dominio, en este caso, algunos. Supongamos que tomamos como dominio un subconjunto de esta función, los reales positivos. Por más que esté definido en todos, puede tomar como dominio, pongamos que esta la llamo h de x para hablar, y voy a tomar como dominio de h los reales mayores o iguales que 0. Es decir, desde 0 hasta infinito. ¿Por qué? Porque sí, nada más. Entonces, vamos a buscar los puntos críticos de esta función. La derivada de coseno de x, acuérdense que es menos seno de x. Entonces vamos a buscar los valores donde se anula la derivada. Es decir, estamos buscando aquellos x0 pertenecientes al intervalo 0 infinito, tal que seno en x0 vale 0. Es decir, la derivada de seno de x, entonces estoy buscando aquellos x0 tal que la derivada vale 0. Bueno, entonces vamos a pensar un poco. Pensemos en la curva seno de x. Seno de x. Entonces, para 0, el seno vale 0. Después, para pi sobre, supongamos que acá tenemos pi sobre 2, vale 1. Estoy dibujando el seno, Después, para pi, supongamos que pi está acá, vale 0. Si esto es pi sobre 2, por ejemplo, acá tenemos 3 medios de pi, vale menos 1. Tenemos este cachito, vale menos 1. Para 2pi vuelve a valer 0. Y después se va a repetir
Entonces, ¿cuáles son los puntos donde la función seno vale 0? Y vale 0 en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, es decir, los x0 donde la función vale 0, tienen que ser de la forma h por pi con h perteneciente a los naturales. ¿Por qué digo a los naturales? Porque estoy tomando este intervalo, ¿no? Estoy tomando como dominio los valores entre 0 e infinito. Entonces, en todos esos puntos tengo puntos críticos. Ahora vamos a dibujar la función coseno. Yo acá hice la representación aproximadamente de I igual seno de X. La derivada es el seno, perdón, es menos seno, pero obviamente que si menos seno de X es 0, seno de X también es 0. Bien, entonces, acá hice el dibujo del seno para buscar dónde se anula. Pero en realidad, si ustedes quieren dibujar menos seno de X, es la refleja de esta. ¿Bien? Entonces, la derivada en realidad sería así. Esa sería la derivada. ¿No? La derivada es esta, pero se va a anular en los mismos valores. ¿Entendido eso, no? La derivada es menos seno. Entonces hay que dar vuelta el dibujito del seno, que yo lo busqué porque uno de memoria sabe dónde se anula y cuánto vale. Pero menos seno de X, que es la derivada, es esta, que lástima no tengo color, pero es la refleja con respecto al eje de X, o la simétrica, respecto al seno. Eso es la derivada. Bueno, ahora vamos a dibujar coseno. ¿Qué pasa con el coseno de... Acuérdense que el coseno anda entre menos 1 y 1. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Si no se acuerdan de memoria, lo buscan en la máquina, ¿no? Vale 1. Después yo dije que acá tenía pi sobre 2. Después acá tenemos pi. Después tenemos 2pi. Perdón, 3 medios de pi. Este, 2pi. Pi. 2pi, 5. 4 medios, o sea, 5 medios de pi, etc. Coseno de 0 vale 1. En pi sobre 2 vale 0. En pi vale menos 1. En 3 medios vale 0. En 2pi vuelve a valer 1. Entonces, esta es la curva coseno de X. En 5 medios vale 0. Y después vuelve a subir, así. Esta sería la función coseno. Que es la función seno corrida a 90 grados, digamos. Bueno, entonces vamos a mirar cuánto vale la función en los puntos críticos. ¿Está bien? Entonces, para 0 la función vale 1. El otro punto crítico que teníamos era pi. Cuando h vale 1 tengo pi. La función vale menos 1. Cuando el otro es 2pi, lo tengo acá, vale 1. En 3pi la función vale menos 1. En 4pi la función vale 1. Entonces, ahora vamos a mirar lo que pasa. En los puntos críticos, que son los valores
se llaman así aquellos valores que se anula la derivada, miren lo que pasa con la función coseno. Acá estoy borrando el seno, que es lo que me sirvió para encontrar los puntos críticos, que es donde se anula la derivada, ¿no? Acá vale 1, acá también vale 1, acá también vale 1. ¿Qué pasa si yo en cualquiera de estos puntos críticos busco la función tangente? ¿Qué va a ser la función tangente, por ejemplo, en pi? Vamos a encontrar la recta. Vamos a buscar la recta tangente a i igual coseno de x en x0 igual a pi, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, tenemos que hacer f' de i, f' de x. F' de x es la derivada del coseno, que sabemos que nos da menos seno de x, y la vamos a evaluar en pi. F' en pi, f' en pi va a valer 0. Y ahora vamos a escribir la recta tangente. ¿Cuál es la expresión de la recta tangente? Y va a ser i menos i sub 0 igual a m por x menos x0. Entonces va a ser i menos. ¿Cuánto vale i0? I0. Primero va a buscar a Diana i0. I0 es f en x0. Es decir, que es coseno en pi. Y coseno en pi vale menos 1. Busquen en la máquina, si no se acuerdan de memoria, coseno en pi vale menos 1. Tienen que tener en modo radial la calculadora en este momento. Entonces va a ser i menos menos 1 igual a la pendiente, que vale 0, por x menos pi. Es decir, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? Igual a menos 1. Y igual a menos 1. Porque acá les quedó i más 1 igual 0. Por lo tanto, i igual menos 1. Entonces, ¿cómo es esa recta? ¿Cómo es la recta? Igual menos 1. Es esta recta. Es una recta horizontal. Y tangente a la curva en este punto. ¿Está bien? Y fíjense lo que pasa. En las cercanías de pi, acá tienen ustedes lo que vale este punto que está acá, que yo estoy haciendo gordito, es el punto pi coseno de pi. Es decir, que es el punto pi menos 1. En las cercanías del menos 1, en el punto pi menos 1, la función siempre va para arriba. ¿Está bien? Es decir, que este punto crítico es el punto donde se anula la derivada y la recta tangente es paralela al eje X. Y es un punto donde la función
tiene lo que se llama un mínimo relativo. ¿Por qué digo un mínimo relativo? Porque no es el único, acá tienen otro mínimo relativo. Si ustedes hubieran tomado como x0, por ejemplo, al número 3pi, ¿está bien? Bueno, vamos a llamarlo x1. Si hubieran pensado en este, y buscaban el coseno y todo lo mismo, pero para 3pi, ¿qué pasaba? Y bueno, el derivado, acuérdense que la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasaría si evalúan el seno de 3pi, o menos seno de 3pi, como quieran, que esto es f' en 3pi, eso también vale 0. ¿Está bien? El seno de 3pi es 0. Búsquenlo en la máquina si no me creen. ¿Está bien? Entonces, el seno de 3pi es 0. Habíamos dicho que se anulaba en todos los múltiplos de pi, la función seno. Bien, entonces, seno de 3pi vale 0. Y si ahora hacen i menos i sub 1 igual a m, que es 0, por x menos 3pi, ¿y quién es i sub 1? I sub 1 es el coseno de 3pi. Y coseno de 3pi es, coseno de 3pi es menos 1. Entonces, sirve la misma recta tangente para este caso. Sirve la misma recta tangente. Acá meto el 3pi. ¿Y qué pasa? ¿Puedo decir que este punto, con respecto a este, los dos, la función toma el mismo valor? Entonces se llaman mínimos relativos. ¿Por qué? Relativos al lugar próximo a quién. En este caso a pi, en este caso a 3pi. Porque la función nuestra es coseno, pero podría ser una función un poco más complicada que tuviera tangente 0 ahí, la recta tangente horizontal, es decir, que la inclinación fuera 0, por lo tanto queda paralela al eje Y. ¿Está bien? Eso quiero decir con la tangente del ángulo valiendo 0. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de x0 igual a pi, tomaban ustedes el punto x0 igual a 0? Tomamos x0 igual a 0. Entonces, el i0 va a ser coseno de 0. Y coseno de 0 vale 1. ¿Y cuánto vale la derivada en 0? La derivada en 0, entonces, acuérdense que la derivada del coseno h' de x va a ser menos seno de x, y la derivada, entonces, la vamos a evaluar en 0. Seno de 0 es 0. Entonces voy a tener i menos 1 igual a f', que vale 0, es mi m, por x menos 0. Es decir, que i es igual a 1. Esta es la recta tangente. Entonces, la recta tangente es i igual a 1. Entonces, fíjense qué pasa. Acá tenemos un punto donde la función tiene un máximo relativo, porque más grande no hay. Acá tengo otro máximo relativo, acá tengo otro máximo relativo. Hay un montón de máximos relativos. Todos los que son múltiplos pares de pi hacen que la función coseno valga 1.
y más que 1 la función no vale. La función coseno no vale. Entonces, ¿y dónde están esos puntos? Los puntos máximos relativos están. ¿Dónde? En los valores donde la derivada se anula, y los mínimos relativos también están donde la derivada se anula. Por eso es que los llamamos puntos críticos, porque son puntos donde la curva tiene un comportamiento muy especial. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que la derivada se anula, ¿querrá decir que la función tiene un máximo o un mínimo? No. Acuérdense que lo vimos el otro día, de pasada rápido, cuando trabajamos con la función. A propósito, les comenté qué pasaba si trabajaban con una función, por ejemplo, como igual, supongamos, t de x igual a x al cubo. La más sencilla de todas que podamos trabajar. Entonces, ¿qué pasa con prima? Es decir, t' de x es 3x al cuadrado. Entonces, voy a buscar los puntos críticos de esta función. Es decir, voy a buscar los puntos donde esta derivada se anula. Entonces, 3x al cuadrado igual a 0, entonces x es igual a 0. Es decir, que punto crítico de la función, podríamos decir que es x0 igual a 0. ¿Está en el dominio de la función? Y sí, porque el dominio de esta función, el dominio de t es todos los reales. ¿Hay algún otro punto crítico? No. Esta función tiene un único punto crítico que es el 0. x0 igual 0. La función en ese punto, t de 0, la función t de 0 vale 0. Bueno, vamos a buscar qué pasa con la recta tangente. Entonces, fíjense que les quedaría y menos t de 0, que 0, igual a la derivada evaluada en el punto, esto es f' en 0, ¿no? F' o t' evaluada en 0, vale 0, es igual a 0 por x menos 0. Es decir, y igual 0 es la recta tangente a la curva en 0. Ahora, vamos a dibujar la curva. Vicente, asistente de producción, dibújame la curva y dibuja la recta. Bien. La función tiene una recta tangente que es igual a 0, el único punto donde se cortan la curva con la recta es en el origen. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pienso en esa recta? En el caso del coseno, nos quedaba que la recta tangente, en realidad, en un caso me estaba señalando los máximos y en otro caso me estaba señalando los mínimos. En cambio acá, esta recta no me señala ni los máximos ni los mínimos. ¿Por qué? Porque en las cercanías del 0, si ustedes pudieran amplificar esto, ¿no? Entonces, en las cercanías del número 0, la función tiene valores más chicos, pero también tiene valores más grandes. Es decir, que el punto 0, 0, que está en la función, y es el punto único que me sale como punto crítico, porque es donde se anula la derivada,
no tiene esta función ni máximo ni mínimo. Más aún, esta función en todo su dominio no tiene ningún máximo ni tiene ningún mínimo, porque si pienso en el dominio de todos los reales, esto va a crecer tanto como quiera y va a decrecer tanto como quiera. Entonces, en el dominio de todos los reales, la función y igual a x al cubo no tiene ni máximo ni mínimo. Hay un punto crítico, pero ese punto crítico, que es un punto donde anula la derivada, no es un punto que esté señalando o dándonos la pista de un máximo o un mínimo. Entonces, un punto crítico, que es, repito, un punto donde la derivada se anula o donde no existe, no nos asegura que la función tenga un máximo o un mínimo. Sí es donde pueden estar el máximo y el mínimo, pero no es seguro que esté ahí. Si la derivada no se anula, no tengo un máximo o un mínimo, pero puedo tener la derivada nula y no tener ni máximo ni mínimo. Lo mismo nos pasa con el otro punto crítico que habíamos estudiado en la función valor absoluto. En la función valor absoluto no tiene derivada en el cero. Y ahí sí tengo, en ese punto crítico que es el cero, la función tiene un mínimo. ¿Un mínimo relativo? Sí, por ahora vamos a decir que es un mínimo relativo. Igual valor absoluto de x. Acá la función vale menos que cercano al cero. Por más próximo que esté al cero, acá es donde vale la función menos que en ningún lado. En el cero, la función no tiene derivada. Y 0 es 0, 0 en realidad, porque cuando la x vale 0, la función vale 0. 0, 0 es un mínimo, en un principio relativo de la función. En realidad es absoluto. Y ahora vamos a ver qué significa mínimo relativo, mínimo absoluto. Vamos a definir eso bien. Digamos, vamos a definir eso bien. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar una definición porque hasta ahora hemos estado hablando, interpretando lo que pasa en el dibujo. Entonces, cada una función f de x con dominio A contenido en los reales, entonces sea I igual f de x con dominio de f contenido en los reales, digamos. Entonces, un valor x0 perteneciente al dominio de f, diremos que f de I igual f de x tiene un mínimo relativo en x0 si en las proximidades de sí, vamos a ponerlo así ya directamente, si para todo x de las proximidades de x0, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen el x0 acá, en un lugar del dominio. Entonces, para valores suficientemente próximos, no lejanos a x0, eso quiere decir en las proximidades de x0. Ojo, x0 no tiene por qué ser el número 0,
sino que es un número cualquiera real que está en el dominio de la función. Entonces, en las proximidades de x0 significa estar próximo a x0. Entonces, esto, para todo x de las proximidades de x0, que dije tiene un mínimo relativo, si f de x0 es más chico que f de x. Es decir, un mínimo relativo es cuando es más chico que todos los que están cerca. Entonces, por ejemplo, dibujito, supongamos que tenemos una función así. Entonces, este es x0. Este punto es el punto x0, f de x0. Entonces, este punto es un mínimo relativo. Supongamos que la función sigue y hace esto, para así se entiende la idea. En este otro punto, por ejemplo, x1, acá tengo el punto x1, f de x1. ¿Se dan cuenta que f en x1 vale menos que f en x0? Pero igualmente f en x0 es lo que uno llama mínimo relativo, porque en las cercanías de x0 la función vale menos que todos los que están cerca de x0. x1 también es un mínimo relativo, es otro mínimo relativo, porque en las cercanías de x1 la función vale en x1 menos que lo que vale para los puntos próximos a x1. ¿Está bien? Eso quiere decir mínimo relativo. Bien. Después, si cambia la palabra mínimo por máximo relativo, en todos lados ponemos máximo relativo en x0, todo lo mismo, si f de x0 es más grande que f de x. Entonces, ¿dónde tengo un máximo relativo? Acá, por ejemplo. En este x3, la función, en las proximidades de x3, acá tengo el punto x3, f de x3. Cerca a x3, por izquierda o por derecha, la función vale menos que lo que vale en x3. Pero acá tengo otro valor, supongamos que la curva después baja, otro valor acá, x4, y acá tengo f de x4, entonces este punto es x4, f de x4, donde la función vale más que lo que vale en x3. Por eso es lo de relativo. Es relativo al entorno, también a veces se llama mínimo local o máximo local. ¿Está bien? Mínimo local o máximo local. ¿Qué quiere decir? Que cerca de ese valor de x, la función vale menos que todos los que están próximos o más de todos los que están próximos. Bien. Ahora, ¿a qué se llama mínimo y máximo absoluto? Mínimo y máximo absoluto. ¿No? Entonces, la cosa empieza parecido, es decir, sea ahí una f de x con contenido en los reales, un x0 perteneciente al dominio de la función, diremos que f de x0 tiene un mínimo absoluto algo muy trivial es en realidad, el concepto no es trivial, pero si no es muy fácil de entender lo que va a ser absoluto. Sí, y ahora lo que le vamos a exigir, sí, para todo x perteneciente al dominio de f, puse mínimo, ¿no? Entonces, f en x0
es menor que f de x. Es decir, es cuando es más chico que todos. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan, ejemplo, si piensan en la función y igual x al cuadrado. La más fácil de todas. Tenemos esta función. Este punto, el 0, si x vale 0, si x0 es igual a 0, f en x0 va a ser 0 al cuadrado y nos da 0. La curva es esta. No hay ningún valor más chico que este. Todos los valores próximos al 0 y no próximos al 0, la función siempre vale más. Entonces, este es un mínimo absoluto. Uno puede preguntarse, ¿todas tienen mínimo absoluto? No. Acuérdense de la función que vimos hace un ratito, la parábola cúbica, ¿no? Es decir, la parábola cúbica, cuyo dibujito es este, más o menos. No hay ningún valor, porque si agarro este valor, por ejemplo, acá tengo el valor de la función, agarro uno que está más a la izquierda, acá tengo el valor de la función que es más chico, así siguiendo. Es decir, que hay funciones que no tienen ni mínimo ni máximo absoluto. Todavía no definí qué es un máximo absoluto. Pero máximo absoluto va a ser, ¿qué les parece que va a ser máximo absoluto? ¿Me podrían decir? ¿Quién me cuenta que voy a definir como máximo absoluto? Cuando x0, vamos a decir que la función en x0 tiene un máximo absoluto. En x0 perteneciente al dominio de la función y igual f de x0, f de x tiene un máximo absoluto, si pasa que si para todo x perteneciente al dominio, f de x0 es más grande que todo. Ejemplo, por ejemplo, podría ser esta curva, que es una parábola. ¿Está bien? Esta curva es una parábola con vértice en este punto y caída para abajo. Entonces, supongamos que este punto fuera 1, 3. ¿Cuál es la ecuación de esa parábola? Y esa ecuación podría ser x menos 1 al cuadrado, como es para abajo, menos y menos 3. ¿Está bien? Si quieren la despejan, entonces les va a quedar y, ¿está bien? Tiene que ser una ecuación con vértice en 1, 3 y que venga para abajo. Entonces acá tengo que poner un número negativo. Es decir, si pienso en esa expresión, vamos a ¿cómo se llama? A desarrollar eso, vamos a despejar y, entonces me queda menos y menos 3 igual a x menos 1 al cuadrado.
tiro el signo menos para el otro lado y me queda y menos 3 igual a menos x menos 1 al cuadrado. Es decir que y es igual a 3 menos x menos 1 al cuadrado. El dibujo es el que hice, ¿no? Y entonces el vértice de la parábola es el punto 1, 3. Y en este valor, la función toma el máximo, porque la parábola viene para abajo. Y es absoluto. Después nuestro dibujante oficial lo dibuja. En 1, 3. La parábola tiene el vértice y viene para abajo. Entonces acá vamos a tener el máximo absoluto. Todas las rectas tienen, todas las funciones tienen mínimo y máximo absoluto, no. Ya vimos que la cúbica no tiene, las rectas tampoco, por eso dije rectas. Las rectas tampoco tienen, pero hay un teorema, y con esto paramos, que es el teorema que habla y que dice lo siguiente. El teorema no habla, ¿no? Pero nos dice lo siguiente. Que si una función es continua, si es igual a f de x, es continua en un intervalo AB, que puede ser el dominio de la función o contenido en el dominio de la función, pero es continuo en este intervalo cerrado, entonces f de x toma un valor máximo absoluto en un, vamos a poner x0 perteneciente al intervalo AB, y también f de x toma un valor mínimo absoluto en un x1 perteneciente al intervalo B. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en un intervalo cerrado AB, la función igual f de x, que es continua en ese intervalo, va a tomar su valor máximo absoluto y va a tomar un valor mínimo absoluto. Esto es lo que dice el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass, o por lo menos lleva el nombre de Weierstrass, dice eso. Que si una función es continua en un intervalo cerrado, en ese intervalo cerrado la función toma su máximo absoluto y también toma su valor mínimo absoluto. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar los valores máximos y mínimos absolutos? Tengo que buscar los puntos críticos de la función que caigan adentro de ese intervalo cerrado, es decir, los valores donde la derivada se anula. Comparo los valores de la función en esos puntos críticos con los valores que tenga la función en el extremo y resuelvo cuál es el máximo, simplemente comparando los números que me dieron, cuál es el máximo y cuál es el mínimo.
Y esos son los valores máximos y mínimos absolutos. Entonces busco los puntos críticos. En los puntos críticos es donde se pueden dar el máximo y el mínimo absoluto. Y en esos valores más evalúo la función en los extremos y me fijo cuál es el valor mínimo y el máximo que obtengo. Bueno, vamos a parar acá, porque ya fue mucho, ¿no? Veo que Nico ya se fue. Y ya me parece que es suficiente por hoy. ¿Alguna duda de alguna definición? No, por ahora bien. Va a ser cuestión de volver a leer un poco y ver de vuelta la clase y... Vean la clase de bien. nuevo. Sí, entonces, efectivamente, repasen, yo hice algunas cosas de repaso y otras no, ¿eh? Entonces, fíjense, hay ejemplos también en el apunte. Yo normalmente agarro y hago, vamos a parar esto porque no vale la pena.